Aquí hemos comentado este tema hace algunos días. Los fraudes electrónicos que preocupan en el país están al alza, tienen distintas maneras de funcionar. El sistema financiero está sufriendo casi 900 casos por día. Así, tal cual es la cifra que estamos atravesando en este momento. Vamos a hablar sobre este tema, qué dice la ley también, cómo puedes denunciar, por ejemplo. Estamos con la abogada Lía Rojas, titulada de la Universidad Central y con diplomado en litigación oral, laboral y penal en la Pontificia Universidad Católica. ¿Cómo está, abogada? Buenas noches, bienvenida a Última Hora aquí en Radio Cooperativa. Hola, buenas noches, Rafael, muchas gracias por el contacto. Bueno, nosotros acá bien atentos a este tema. Las tarjetas de crédito representan casi la mitad de estas estafas que en el último año tuvieron un aumento bien importante, 35% en los dineros involucrados. Claro, así es, tenemos muchas más estafas a través de medios electrónicos de pago, y esto se da porque cada vez estamos más bancarizados, o sea, ocupamos menos dinero efectivo, ocupamos más tarjetas, transacciones electrónicas, y ahora, vamos a poder pagar con el celular, por ejemplo, y tener unas tarjetas asociadas, o sea, cada vez el dinero circulante es menos, y son más los medios electrónicos de pago, y eso también ha dado pie para que los delincuentes se le ingenien de cómo estafar o encontrar nuevos medios electrónicos para cometer estas estafas. Y en este sentido, ¿se están configurando nuevos tipos de delitos o más bien es un crecimiento, como decía usted, de la mano también de nuevas posibilidades que tenemos hoy, ¿cierto? Tanto en el mundo virtual como en el tema de la red de cajeros, en fin. Hoy día la verdad es que cada vez se ocupa menos efectivo, tenemos más uso de tarjetas de crédito, lo que ha hecho que aumente, por ejemplo, las clonaciones de las tarjetas. A veces ocupamos también, por ejemplo, la tarjeta en algún medio de pago electrónico que no es seguro, y desde ahí nuestros datos pueden ser sustraídos también para esta estafa, pero también porque hay mucho link de pago a través del cual generalmente uno pincha, ¿cierto?, y hace un pago electrónico, y eso también ha dado lugar para muchas estafas. Por ejemplo, muchos de estos links que llegan por correos electrónicos o por mensajes de texto, que hace muy poco una estafa masiva, que fue alertada en muchas noticias, pero hubo mucha gente que cayó, que era esto de hay problemas con el envío de tu paquete, pincha aquí para verificar si están correctos tus datos, y finalmente eso hace que el usuario vaya aportando datos en estos links que lo que buscan es producir esta estafa y apropiarse del dinero de las personas. Claro, de hecho, la Asociación del Retail Financiero, que es un organismo, cierto, validado por la Asociación de Bancos, es la que ha arrojado todos estos datos en el último tiempo, y contar también a quienes nos escuchan, cierto, que se explica por el mayor uso de medios electrónicos para el pago, lo que estábamos conversando, también la implementación de la ley antifraudes, que limita la responsabilidad y el costo que pagan los clientes por estafas, y obliga además a las instituciones a cubrir las pérdidas. Sobre esto último quería también preguntarle, ¿cómo está la situación respecto a la ley? ¿Qué tan protegidas están las personas? ¿Cuáles son también sus responsabilidades como consumidor, como consumidora? Mire, fíjate, Rafael, que pese a que siempre tenemos alerta respecto de nuestros bancos, que nos dicen, el banco nunca lo llamará para pedirle una clave, que cuando uno vea, por ejemplo, verifica tus datos aquí, no hay que ingresar, por ejemplo, en links que vengan de correos electrónicos, mensajes de texto, porque si no es una página directa, yo podría estar aportando datos para ser víctima de una estafa, pero sin perjuicio de eso, la gente de igual manera cae en esto, sobre todo, como decía, a través de correos electrónicos, mensajes de texto, es decir, hay mucha alerta sobre lo que es un fraude bancario, pero pese a ello, igualmente las víctimas caen en este fraude, y una vez que ello sucede y me doy cuenta que he sido víctima de una estafa, lo denuncio directamente al banco, y ese banco lo que debe hacer, por ley, es restituir una suma de dinero a la víctima. O sea, no basta con que el banco empiece a indagar si es que fue efectiva o no esta estafa, sino que basta con la denuncia para que el banco esté en la obligación de devolver una suma de dinero, pero esa suma igual es bastante limitada. Entonces, ¿qué pasa? Que el banco devuelve esta parte del dinero, que es como alrededor de 1.300.000 pesos, pero ¿qué es lo que sucede? Y es lo que ha venido sucediendo, es que el banco devuelve el monto, pero después el banco dice, a ver, aquí
la persona entregó las claves, por ejemplo, autorizó la transferencia a través de su teléfono cuando no debió hacerlo. Entonces, si es que hay culpa por parte de ese consumidor, lo que hace finalmente el banco es que después lo demanda para que ese monto que le pagó, que lo obligaba por ley, se lo devuelva porque dice que hubo culpa por parte del consumidor, y eso está pasando bastante. Y en este sentido, ¿cómo puede defenderse ahí la persona como consumidor, como consumidora, en esta relación que siempre se ha visto un poco asimétrica? De todas maneras, porque imagínate que aquí quien me está demandando es el banco, que tiene su grupo de abogados, y yo como consumidor me estoy enfrentando a un juicio en el que me están cobrando 1.300.000 pesos, que no vale la pena muchas veces que contrate un abogado si es que el monto del fraude fue poco. Entonces, ¿qué es lo que hace generalmente el consumidor? Se defiende solo en esos procesos. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema también es un poco perverso, porque este consumidor también usualmente hizo, por ejemplo, un reclamo a la fiscalía o una denuncia. Esa denuncia usualmente no le siguió los pasos, puede ser que se archive, entonces tiene muy poca capacidad de probar en un juicio para no hacer esa devolución de ese 1.300.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el consumidor tiene que tener una participación activa en ese proceso para defenderse y acreditar que efectivamente fue víctima de un fraude para por lo menos recuperar parte del dinero. Ahora, es importante hacer presente que si es que yo me veo enfrentado a ese proceso judicial y el banco pierde porque realmente hubo un fraude bancario del que fui víctima y yo fui el engañado porque se vulneraron las medidas de seguridad del banco, el banco me debe restituir el total de lo sustraído, no solamente este monto que la ley obliga al banco a cubrirme, sino que el total por el cual yo haya sido defraudado. Claro, hay allí una diferencia importante, sin duda. Finalmente, ¿hay algún cambio legal que quizá usted sugiera o cree que más bien lo que hay que hacer es potenciar la manera en que se pueda defender una persona? Lo que pasa es que hoy día las acciones existen, o sea, ese consumidor que se ve afectado frente a un fraude bancario puede ir a un proceso judicial en el cual no necesita abogado. Por lo tanto, podría ir a un tribunal de policía local, hacer una demanda y pedir que se le restituya este dinero por haber sido víctima del fraude. El tema es que el consumidor tiene que tener ahí una participación bien activa y tener los medios de prueba necesarios para acreditar esto. ¿Y cómo logro eso como consumidor? Siendo un activista de los procesos, o sea, haciendo la denuncia en fiscalía, haciendo seguimiento, pidiendo que me citen a declarar. Puedo solicitar informes al banco, hacer denuncias en la superintendencia, que muchas veces la gente dice, no, puta, ¿para qué lo voy a hacer si va a ser pérdida de tiempo? Pero finalmente las herramientas para hacerlo hoy día existen. Quizás lo que falta es que los consumidores tengan una mayor protección en cuanto a tener un asesor legal para que los pueda acompañar en este tipo de procesos, porque eso es lo que hoy día no existe. Existe la herramienta legal, el consumidor la puede utilizar, pero falta quizás la asesoría profesional que sea obligatoria por ley o que el consumidor pueda optar si es que los montos no son, digamos, de cierto rango que me permita contratar un abogado. Sin duda, una conversación bien interesante a esta hora de la noche con la abogada Lía Rojas respecto a este crecimiento de los fraudes electrónicos y lo que las personas, lo que podemos hacer al tener este tipo de situaciones, cómo enfrentar, ¿cierto?, el proceso, la denuncia, en fin. Lía Rojas, titulada de la Universidad Central con diplomado en litigación oral, laboral y penal en la Pontificia Universidad Católica, conversando a última hora aquí en Radio Cooperativa. Muchas gracias, abogada. Buenas noches. Muchas gracias a usted, Rafael. Muy buenas noches.